Otro de los principios constitucionales que surgen de la Constitución y del bloque de constitucionalidad argentino es el llamado principio de legalidad, que es un logro del Estado liberal que concretamente consagra la obligación de parte del Estado que pretenda sancionar alguna conducta humana, la obligación de prever con antelación al hecho cuál es concretamente la conducta que está prohibida penalmente y cuál es la consecuencia específica, o sea, cuál es la sanción concreta para esa conducta. Este principio de legalidad, de modo genérico, que podemos definirlo así, consagra entonces la previsibilidad de la sanción penal. De modo que las personas tenemos que saber con antelación cuáles de nuestras conductas van a ser las que son consideradas delito y cuál es la consecuencia que tienen. En rigor de verdad, actualmente el principio de legalidad tiene 4 derivados, que son los derivados de ley previa, ley estricta, ley escrita y ley cierta. Suenan todos parecidos, pero cada uno de estos conceptos tienen un significado distinto, aunque están muy vinculados entre sí. Los 4 están muy relacionados porque, claro, todos ellos son derivaciones del principio general de legalidad. Repito, ley previa, escrita, estricta y cierta. Vamos a ver el significado de cada uno de estos derivados del principio de legalidad. Primero, ¿qué significa la ley previa? Ley previa significa que la ley debe estar o debe existir antes de la comisión del hecho. No se puede, está prohibido aplicar el derecho penal con retroactividad. Vamos a ver en una clase especial el principio de la ley penal y su aplicación en el tiempo, y ahí vamos a detenernos más en el alcance de la retroactividad o irretroactividad de la ley penal, pero por lo pronto, hablando de este principio de legalidad en su forma de ley previa, podemos decir ya que es necesario en un estado constitucional de derecho, es necesario que exista en la ley detallado el precepto y la sanción de la conducta. El precepto significa que se describa cuál es la conducta prohibida: el que matare a otro, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena. Esas son las descripciones del precepto. Y la sanción, que significa no solamente el monto de la pena que se le va a imponer, por ejemplo, de 3 a 5 años de prisión, de 4 a 12 años de prisión, o de 1.000 a 10.000 pesos de multa, sino también todas las condiciones que tienen que ver con la forma y alcances en la aplicación de esa sanción penal. Por ejemplo, todas las cuestiones vinculadas a la prescripción de la pena y a la prescripción de la acción penal tienen que ver con este principio de legalidad y también deben estar detalladas en la ley penal con antelación al hecho. Esto surge del artículo 18 de la Constitución Nacional cuando habla de que nadie puede ser sancionado sin un juicio previo, y ese juicio previo tiene que estar fundado en una ley anterior al hecho. Del mismo modo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, hay un mayor detalle de este principio de legalidad, es decir, están detallados con mayores precisiones los alcances del principio de legalidad, porque pensemos también que nuestra Constitución, ese artículo 18 de la Constitución Nacional, es el artículo 18 de la Constitución de 1853. En cambio, estos tratados de derechos humanos, la Convención Americana y Pacto de Derechos Civiles, son más o menos de la década de los 60, 70, mucho más recientes. Entonces, están mucho más acordes en su redacción a la evolución de la ciencia penal. Por eso es que son mucho más detallados que el artículo 18 de la Constitución Nacional. Se habla más concretamente de la conducta activa y de la omisiva, se dan mucho más detalles en esta Convención Americana. De todas maneras, ya la doctrina penal
en el año 94, antes de la reforma constitucionalidad y de la incorporación de estos tratados al bloque, ya le daban un alcance bastante amplio, así como lo vamos a explicar ahora, al principio de legalidad a partir del artículo 18 de la Constitución. Entonces, esa ley previa significa que tiene que estar detallado con antelación la conducta, descripta la conducta considerada delictiva y su consecuencia, que es la sanción, así como todas las características que tienen que ver con la aplicación de la ley penal al caso concreto. Entonces, no se puede aplicar el derecho penal hacia el pasado, no se puede aplicar retroactivamente hacia atrás, hacia hechos anteriores, por más que consideremos que esos hechos son moralmente disvaliosos, que socialmente son muy perjudiciales, que son hechos muy graves. De todas maneras, si no existía una ley antes del hecho, es imposible en un Estado constitucional sancionar a esa persona. ¿Por qué? Porque imaginemos que en la historia, en la monarquía absoluta, por ejemplo, el rey decidía a su arbitrio lo que era considerado delito y además decidía la pena que se le iba a imponer. No existía una ley previa que dijera esto no se puede hacer, esto está prohibido, y si a pesar de que esté prohibido alguien lo hace, esta va a ser la sanción. No existía tal razonamiento, quedaba todo al arbitrio del monarca. Entonces, una de las conquistas del Estado liberal de derecho, y tuvo mucho que ver en esto la obra de Beccaria, de los delitos y de las penas, una de las grandes críticas que hacía Beccaria en ese libro era la arbitrariedad en la determinación de cuáles eran las conductas criminales, y proponía algo que tiene que ver precisamente con el principio de legalidad, que se sepa primero con antelación cuál es el catálogo de normas prohibidas. Entonces es necesario que exista determinado, establecido con antelación en la ley cuál es la conducta que va a ser considerada un delito y cuál es la sanción. Esto que parece muy sencillo, muy fácil de entender, sin embargo en la práctica, incluso hasta el día de hoy, genera muchas discusiones y hay muchos casos en los que se sigue afectando el principio de legalidad. Esa irretroactividad de la ley penal, al día de hoy, por ejemplo, hay casos muy cuestionables. Por ejemplo, hace no muchos años en nuestro país, en Argentina, se modificó el Código Penal en el año 2015, concretamente, una modificación al régimen de prescripción de la acción penal. ¿Qué dice? Eh, la regla general en el código siempre es el instituto de la prescripción, o sea, los delitos prescriben transcurrido tanto tiempo. Generalmente el máximo de la pena que tiene el mismo delito es el límite temporal de prescripción. Eso quiere decir, si no se condenó a una persona por un hecho de hurto cometido hace 10 años, al día de hoy no se lo puede perseguir. Y el tiempo de prescripción para el delito de hurto sería de 2 años, por ejemplo. Entre el momento de la comisión y el momento de la prescripción tienen que transcurrir 2 años. Si transcurrieron 2 años, no se lo condenó, la causa prescribió. No se puede perseguir más. Es cierto que puede ser discutido, cuestionado el instituto mismo de la prescripción, pero ya lo vamos a ver cuando veamos teoría de la coerción penal. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se modificó en el año 2015? Una modificación especial para los delitos sexuales, cuando las víctimas sean menores de edad. Cuando la víctima de un delito sexual es menor de 18 años, a partir del año 2015, la ley penal dice ahora no va a comenzar a contarse la prescripción hasta tanto esa víctima cumpla los 18 años y haga la denuncia formalmente ante las autoridades que correspondan. Es decir, es una excepción entonces a la regla general de la prescripción que hace que la ley penal sea más gravosa para el imputado. ¿Por qué? Porque al imputado le convenía, le era más beneficiosa esa ley penal que contaba la prescripción ya desde el momento del hecho sin ninguna excepción. Ahora acá tenemos una nueva excepción que es el término de la aplicación. Ahora bien, hay una discusión
muy intensa sobre este tema en relación a si esa ley vigente desde el año 2015, que está claro cuáles son los motivos y está claro lo que dispone. No corre la prescripción hasta tanto la víctima no cumpla 18 años y haga la denuncia. Ahora, esa ley claramente se aplica a los hechos cometidos a partir del 2015. Es decir, si uno de estos delitos sexuales se cometió en el 2016, por ejemplo, no va a contarse la prescripción hasta que esa víctima de, por ejemplo, 13 años no cumpla los 18 y haga la denuncia. Recién a partir de ahí se comenzaría a computar el tiempo de prescripción. Pero la pregunta viene acá, y respecto a los hechos anteriores al 2015, ¿se puede aplicar esa ley? Y de hecho hay tribunales que la están aplicando. Esa forma de contar la prescripción, o mejor dicho, de interrumpir la prescripción, le están aplicando también a hechos anteriores al 2015. Y ahí está la posible afectación al principio de legalidad. Yo creo una clara afectación al principio de legalidad. Está muy bien, se entiende cuáles son los motivos de esta nueva ley a partir del 2015, darle más protección a los menores de edad, sobre todo en los casos de en estos actos de pedofilia que tanto se pretende combatir a nivel internacional. La cuestión es que hay también otro principio constitucional vigente desde hace mucho tiempo, que es el principio de legalidad en su forma de ley previa. Bien, ahí vemos entonces un caso muy discutido en materia del principio de legalidad. Ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la ley penal en relación al tiempo. Son muy importantes también en este aspecto de ley previa del principio de legalidad las llamadas leyes transitorias y leyes temporarias, es decir, aquellas leyes que fijan ya desde la entrada de su vigencia cuál va a ser el tiempo de su vigencia. ¿Por qué son cuestionables? O por qué se discuten o son especiales estos casos? Porque, claro, va a llegar un momento en que van a dejar de estar vigentes. Y si esa ley temporaria es más grave que la ley anterior, que la misma ley penal anterior que vino a reemplazar, la pregunta va a ser, ¿y se tiene que aplicar esta ley si vuelve a estar en vigencia la anterior que es más benigna? Entonces vamos a tener una ley más benigna, una más grave y de vuelta otra tan benigna como esta primera. Si el momento del juicio es o sea, superado ya la vigencia de esa ley más gravosa, ¿qué ley vamos a aplicar a los hechos cometidos en este momento? ¿La ley más gravosa vigente en este momento o la nueva ley que vuelve a ser tan benigna como la primera? Bien, todas esas cuestiones las vamos a ver en la ley penal en relación al tiempo. Eso forma parte de lo que se llama la teoría de la ley penal. Otro grupo de casos especiales en esta cuestión de la ley previa son los delitos de lesa humanidad, que entre otras características tienen el dato especial de ser considerados imprescriptibles. Entonces, lo que se discute es, pero ¿cómo se puede aplicar al día de hoy? ¿Cómo se puede enjuiciar a una persona que cometió un delito en la década del 70, por ejemplo, durante la dictadura militar en nuestro país, si esos delitos ya prescribieron? Ya pasaron 40 años del momento de ese hecho y según el Código Penal los delitos prescriben como máximo los 12 años. Entonces, ¿cómo se puede aplicar? Bien, se aplica porque se consideran delitos de lesa humanidad y se considera que los delitos de lesa humanidad tienen como característica, entre otras cosas, la imprescriptibilidad. También vamos a referirnos a ese tema en la ley penal en relación al tiempo. Otro de los derivados del principio de legalidad es el subprincipio de ley escrita. ¿Qué significa este subprincipio de ley escrita? De acuerdo a ese principio de legalidad, solo se puede aplicar el derecho penal, una sanción penal, cuando el delito esté previsto por los organismos que corresponden dentro del Estado. En el caso de nuestro país, en la Argentina, existe por disposición constitucional un mecanismo especial establecido para la creación de una ley que crea un nuevo delito o que modifica alguno ya existente. No se habilita, por ejemplo, al Poder Ejecutivo a dictar leyes en materia penal.
No puede el Poder Ejecutivo, ni siquiera por un decreto de necesidad y urgencia, establecer conductas delictivas. Es necesario que el Congreso Nacional intervenga, y además con un procedimiento especial, iniciándose esa discusión en el Senado concretamente. Hay un procedimiento especial para sancionar leyes penales. No se puede crear leyes penales a partir de la jurisprudencia, a partir de la costumbre o a partir de actos de otros poderes, como por ejemplo sería el Poder Ejecutivo. Ni los jueces ni el Poder Ejecutivo pueden crear delitos, solo el Poder Legislativo y en la forma que está establecida en la Constitución. Entonces, esa ley escrita significa que no puede habilitarse la costumbre como fuente del derecho penal, tiene que haber una ley y esa ley con el mecanismo establecido en nuestra Constitución. Dentro de este su principio de ley escrita hay algunos casos especiales, problemáticos, que generan alguna discusión, que son los casos de las llamadas leyes penales en blanco y de los tipos abiertos. ¿Qué significan las leyes penales en blanco? Y segundo, ¿son constitucionales esas leyes penales en blanco de acuerdo a este principio de legalidad? Bien, ley penal en blanco significa una ley penal que no está completa en la descripción, en el Código Penal, en la redacción del texto del Código Penal o de esa ley penal especial. No surge completa porque necesita para su interpretación hacer alguna vinculación con alguna otra fuente del derecho, con alguna otra disposición legal o reglamentaria que es necesaria para completar la interpretación de esa ley. Por ejemplo, si ustedes leen el artículo 205 del Código Penal, que tiene que ver con la posibilidad de propagar una pandemia, el artículo 205 es considerada una ley penal en blanco. Entre otras figuras penales, hay muchas otras figuras en el Código Penal que se consideran leyes penales en blanco. Este es un ejemplo. El artículo 205 dice que se impondrá una pena de prisión a la persona que no cumpla con las disposiciones referidas a las autoridades competentes o con las disposiciones que dicten las autoridades competentes en materia de sanidad, de salud, a los fines de evitar la propagación de una epidemia. Pero sin embargo, fíjense que nos dice en el artículo 205 cuáles son esas medidas concretas dictadas para evitar una epidemia. Por ejemplo, en nuestro caso actualmente, con este problema del coronavirus, el Poder Ejecutivo Nacional y también poderes ejecutivos provinciales han dictado distintas medidas como para tratar de evitar que se propague esta pandemia. ¿Cuáles son esas medidas? Entre otras cosas, el aislamiento social obligatorio, por ejemplo, ¿no? O en el caso de las personas que vengan de otro país considerado zona de riesgo, el cumplir un determinado periodo de tiempo en aislamiento obligatorio. Entonces, imaginemos que la persona no cumple con ese aislamiento obligatorio, está entonces incumpliendo con una medida dictada por el Poder Ejecutivo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Entonces el Poder Ejecutivo está dictando una norma que de no cumplirse se convierte en delito. ¿No es entonces que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas penales de acuerdo a este principio de legalidad en su forma de ley escrita? Bien, la excepción serían estas llamadas leyes penales en blanco, o en realidad no es una excepción, sino que son una ley que respeta este principio de ley escrita, porque fíjense que el núcleo de la conducta delictiva está explícito en el texto del artículo 205. ¿De qué se trata el delito previsto en el artículo 205? De violar o no cumplir con alguna de esas disposiciones que dicte la autoridad competente. ¿Cuáles son esas disposiciones? Las vamos a tener que ir a ver en un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo. Sí, pero lo que hace el Poder Ejecutivo en este caso es completar una ley que en principio necesita de cierta complementación. ¿Por qué existen estas leyes penales en blanco?
Existen porque sería imposible definir ya en el Código Penal todo el catálogo de posibilidades de descripción de lo que tiene que ver con el cuidado de la salud para evitar una pandemia. Es decir, no se podría poner en el artículo 205 del Código Penal todas las medidas posibles para evitar la propagación de cualquier enfermedad, de cualquier pandemia, porque cuando el legislador dictó el Código Penal o cuando se modifica el Código Penal, no se sabe cuáles van a ser en el futuro esas pandemias, esas enfermedades, y no se sabe cuáles son los medios para combatir esas enfermedades. Entonces, lo máximo que puede hacer el legislador es establecer un marco general que después se va a tener que completar con las disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que el decreto del Poder Ejecutivo es mucho más fácil, más expedito que el dictado de una ley penal por parte del Congreso. Si tuviéramos que convocar al Congreso para que complete su mismo artículo 205, el procedimiento es mucho más engorroso, por eso es que se deriva directamente a la autoridad competente. Hay muchas otras normas penales, por ejemplo el contrabando. Dice el delito de contrabando, entre una de sus modalidades, consiste en pasar mercaderías, ingresar al país mercaderías por lugares no habilitados. ¿Y cuáles son esos lugares no habilitados? Bueno, eso no está en la ley penal. Eso tenemos que ir a buscarlo en las reglamentaciones que hace el Poder Ejecutivo. Esa es otra ley penal en blanco. Ahora bien, esas leyes penales en blanco son constitucionales. No estaríamos delegando en el Poder Ejecutivo el dictado o la creación de un delito. No, no lo estamos delegando. En la medida en que esa ley penal en blanco establezca el núcleo o la base de la descripción de lo que se llama el verbo típico o la conducta delictiva, esa ley penal en blanco es acorde al principio de legalidad en su forma de ley escrita. En la medida en que en el artículo del Código Penal esté establecida la conducta activa u omisiva y además la sanción que le corresponde, esto también es importante, además la sanción que le corresponde, entonces no importa que se deje al Poder Ejecutivo la tarea de cerrar ese, esa conducta típica, ese delito, terminar de cerrar el delito, porque en definitiva lo que hacemos es adaptarnos a las necesidades que no se puede, el Poder Legislativo no puede completar porque no sabe cuáles van a ser esas posibles, como les decía en el ejemplo, pandemias, enfermedades, etcétera. Ahora sí sería inconstitucional una ley penal en blanco que directamente le dejara al Poder Ejecutivo la facultad de decidir cuál es la pena. Eso sí sería inconstitucional. Es decir, la regla en este subprincipio de ley escrita es que es el poder legislativo que tiene más representación en el sistema democrático. Es el poder legislativo el que tiene que establecer el núcleo de la conducta y el tipo y quantum de la sanción. Otro caso problemático dentro de este subprincipio de ley escrita son los tipos abiertos, decía. ¿Qué son los tipos penales abiertos? Se llama así tipos penales abiertos a aquellos tipos penales en los que no está totalmente completa o cerrada la determinación de la conducta considerada delictiva. Por ejemplo, es un ejemplo de tipo penal abierto el tipo penal imprudente o culposo. Los tipos penales imprudentes o culposos. ¿Por qué son abiertos? Porque generalmente están descritos utilizando una fórmula genérica que hace referencia a el que por imprudencia, negligencia, impericia, incumplimiento de los deberes a su cargo, causare la muerte de otro. O el que por imprudencia, negligencia, impericia, incumplimiento de los deberes a su cargo, causare lesiones a otro. Eso es el tipo penal de homicidio culposo y el tipo penal de lesiones culposas. Son tipos abiertos, sí, fíjense que no dice el que mediante tal conducta imprudente, por ejemplo, exceder la velocidad o pasar un semáforo en rojo,
causar la muerte de otro. Simplemente dice el que por imprudencia, negligencia, impericia, y después el juez en cada caso tendrá que interpretar, en cada caso que tenga que juzgar, si es que hubo o no imprudencia, negligencia, impericia, etc. Pero es imposible que el legislador lo haga ya en la descripción del artículo correspondiente al homicidio culposo o a las lesiones culposas. ¿Por qué es imposible? Porque no podría prever con antelación todas las infinidades de modalidades de imprudencia, de negligencia que puedan causar la muerte de otro. Tendría que haber puesto en el mismo texto del Código Penal el que por excederse la velocidad, pasar un semáforo en rojo, no poner la señal de giro, eh, frenar de manera imprevista, dejar la llave del gas abierto, tirar una colilla de cigarrillo encendida, etcétera, 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 y no tendría límites los distintos supuestos en los que se puede realizar una imprudencia que cause la muerte de otra persona. Por eso es que el legislador, si bien en principio está obligado a ser lo más preciso posible en la descripción de la conducta típica, a veces necesita utilizar esta fórmula general que se llaman tipos abiertos para crear estas figuras delictivas. De otra forma sería imposible. El subprincipio de ley estricta significa que está prohibido en derecho penal la aplicación de la analogía. Ley estricta significa, a diferencia del derecho civil, por ejemplo, que el Código Civil obliga al juez a resolver siempre, aunque exista oscuridad de las leyes, le obliga a resolver aunque sea aplicando los principios generales del derecho o aplicando la analogía. En el derecho penal está prohibida la aplicación de la analogía, pero solo en lo que se llama la analogía in malam partem. In malam partem significa desfavorable al imputado. No se puede habilitar la aplicación de la analogía cuando esa analogía vaya a perjudicar al imputado. Sí se puede habilitar la analogía in bonam partem, es decir, la analogía de la ley que podría beneficiar al imputado. Por ejemplo, interpretar una causa de justificación de manera más amplia, eso sí se podría hacer en derecho penal, pero no se puede interpretar un delito, un tipo penal de modo más amplio, porque eso afectaría el principio de legalidad en su forma de ley estricta. Fíjense que todos estos subprincipios tienen que ver con las intenciones generales del principio de legalidad, que son que la persona sepa de antemano cuáles son las conductas prohibidas, que tenga en claro qué es lo que está prohibido penalmente por cada uno de los delitos previstos en la ley. Entonces, esto de la analogía, que también parece algo muy fácil, muy sencillo de entender, sin embargo, vamos a ver que en la parte especial hay muchos casos en los que se afecta este principio de legalidad por aplicación de analogía. Por ejemplo, el artículo 80, inciso primero del Código Penal dice: se agrava el homicidio si alguien mata a su ascendiente. Ascendiente es el padre, el abuelo y el bisabuelo, o la madre, abuela, bisabuela. Ahora, el padre adoptivo es algo muy parecido al padre en muchos sentidos, y en principio uno podría pensar que mal matar al padre adoptivo, pero si uno mata al padre adoptivo, ¿es un homicidio agravado del artículo 80, inciso primero? ¿Se puede considerar que ese padre adoptivo es un ascendiente? Si en definitiva se le debe el mismo respeto al padre adoptivo que al padre natural. Y bueno, si nosotros aplicamos el 80, inciso primero, para el caso de quien mata a su padre adoptivo, estamos haciendo analogía. Estamos afectando el principio de legalidad. Porque podemos considerar que es tan grave como lo otro, pero no es matar al ascendiente. Ascendiente claramente significa el padre, el abuelo, es decir, alguien con quien tengo un vínculo genético. Entonces no puede considerarse el padre adoptivo dentro de ese artículo 80, inciso primero. Estaríamos haciendo analogía y esa analogía es in malam partem, o sea, prohibida.
por el principio de legalidad. Por último, el subprincipio de ley cierta. ¿Qué significa eso de ley cierta? Es un mandato sobre todo dirigido al legislador y significa la obligación que tiene el legislador de ser lo más preciso y concreto posible en la descripción de las conductas típicas, de los delitos. Tiene que hacer el máximo esfuerzo para que quede claro a qué conductas humanas se refiere cuando está creando un delito o agravando un delito. Por eso es que en la mayoría de las figuras penales que vemos en la parte especial hay una descripción de conductas. El que matare a otro, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena. ¿Por qué no dice ahí el que le robe a otro o el que le... Bueno, pero porque es necesario describir qué se entiende por hurto, qué se entiende por robo, y por eso es necesario utilizar toda esta descripción específica de elementos que después van a ser considerados los elementos del tipo objetivo, de la tipicidad, como vamos a ver en la teoría del delito. Entonces, el legislador tiene que ser lo más preciso posible. Mientras pueda, tiene que ser preciso. Esto también parece fácil. Sin embargo, en la práctica vamos a ver en la parte especial muchos ejemplos en los que se afecta este principio de ley cierta. Por ejemplo, el primero de ellos ya encontramos en el mismo artículo 80, inciso primero, que utilizaba como ejemplo hace un rato. El que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, y ahora la ley penal dice también y a la persona con quien ha tenido una relación de pareja, haya existido o no convivencia. Y ahí viene una gran discusión sobre este concepto de pareja, porque fíjense que además no se exige la convivencia. Y la pregunta entonces es, ¿qué significa pareja? ¿Cuándo hay una pareja? Claro que el que mata a su cónyuge, el que mata a su concubino, concubina, eso se puede considerar pareja, pero si la pareja, según el mismo código, no exige la convivencia, entonces también estarían incluidos los novios, distintas relaciones, las personas con quienes se tienen relaciones sexuales ocasionales, los amantes, estarían todos incluidos en el concepto de pareja. Bien, no se sabe qué es pareja y eso es una clarísima afectación al principio de legalidad en su forma de ley cierta. Ahí tenemos el primer ejemplo de discusión sobre lo que significa la pareja. Y la discusión es muy importante porque de esta definición depende que al imputado se le imponga una pena de 8 a 25 años, como dice el homicidio simple en el artículo 79, o una pena de prisión perpetua, como dice el artículo 80, inciso primero. Otro ejemplo de discusión sobre ley cierta, el delito de corrupción de menores. ¿Qué significa la corrupción? ¿Qué significa corromper a un menor? El, el Código Penal español, por ejemplo, que tiene un delito de corrupción de menores, es un poco más preciso al momento de definir la conducta de corrupción de menores. Habla de utilizar al menor en actos de relaciones sexuales explícitas, pero en nuestro caso dice el que promoviere o facilitare la promoción, perdón, el que promoviere o facilitare la corrupción de menores, y se discute qué significa corromper al menor. Bien, vamos a encontrar entonces en la parte especial y en las leyes penales especiales muchos casos en los que se discute el significado del tipo penal, hasta dónde llega, cuál es el alcance de ese delito, y ahí estaría la posible afectación a este principio de legalidad en su forma de ley cierta.